Nos encontramos de nuevo en esta clase empresarial. Qué gusto. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por conectarse con nosotros. Vamos a seguir como cada 8 días aquí en este live de clase empresarial. Vamos a seguir conversando y lo hacemos con voces empresariales de muy distintos sectores, todos con unas necesidades específicas, ante las que despliegan pues precisamente unas estrategias muy particulares para asegurar su sostenibilidad, su permanencia en el tiempo. Por clase empresarial, desde hace ya varios años han pasado voces empresariales muy diferentes entre sí, pero eso sí, con algo muy en común, algo que las atraviesa, un común denominador, y es esas ganas, ese deseo de hacer país, de construir país, de ser más que las barreras que a veces pues parecen inevitables. Y hoy, precisamente en este capítulo, en esta clase empresarial, que la hemos llamado precisamente así, los desafíos para eliminar barreras y ampliar oportunidades en el campo, la tarea será conversar con el presidente del Banco Agrario, precisamente una entidad relativamente reciente en nuestro país, desde hace unos 22 años, nacía el 28 de junio de 1999 como Banco Agrario de Colombia S.A., una entidad financiera estatal con un objetivo básico, un objetivo primordial, y es prestar servicios bancarios al sector rural. Es decir, en otras palabras, un banco que llegue donde la banca tradicional, donde el sector financiero tradicional y privado, pues no llega. Actualmente financia a cientos de miles de familias, casi 1 millón de familias o incluso más, ya el presidente nos precisará, de familias campesinas, tanto en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales, en fin. De todo esto vamos a hablar con Francisco Mejía. Francisco, qué gusto, presidente. ¿Cómo ha estado? Bienvenido a esta clase empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Los Ignacio, un saludo a usted, a todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por este espacio tan importante. Gracias, al contrario, a usted, presidente, por disponernos de estos minutos. Yo quiero contarle a nuestra audiencia, a nuestras audiencias, porque nos están viendo en directo a través de este canal de la Cámara de Comercio, también nos están escuchando a través de los 95.9 Cámara FM y también, quién sabe desde dónde y a qué horas nos estén escuchando a través de este podcast en Spotify. Eh, el presidente Francisco Mejía es un ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, es ibaguereño, tiene un MBA, tiene un máster en finanzas de la Universidad del Estado de Luisiana, también estudios de educación ejecutiva en gerencia estratégica de banca del ICEAD en Francia y también de FinTech de la Universidad de Nueva York. Empezaba su carrera en el Banco Ganadero y luego pues fue ocupando ciertas posiciones ejecutivas en finanzas en Nueva York, en Ciudad de México, en Bogotá, en compañías como Sherin Plug, como Philip Morris, e incluso también ha estado en la docencia. Tengo entendido que usted fue, y no sé si aún, profesor en el máster de administración de la Universidad Sergio Arboleda, ¿es correcto? Sí, así es, Carlos Ignacio, pero ya no lo soy. Estos deberes del Banco Agrario no me permiten tiempo para nada más, pero me encanta la docencia. Usted ha estado al frente del Banco Agrario por cerca ya de, vamos para 4 años casi, eso casi que es un récord. No es el único, pero sí es de los pocos presidentes del Banco Agrario que ha podido acompañar tantos años una gestión. Sí, así es. En el gobierno del presidente Uribe hubo un presidente que duró 6 años, que fue el doctor Jorge Restrepo, un gran presidente del banco. Y después de eso, la verdad, la rotación fue muy alta de presidentes del banco. No duraban ni siquiera 2 años en promedio. Y pues eso obviamente no le hacía bien a la entidad. Y el presidente Duque, pues cuando me ofreció esta posición y me expuso la visión que tenía él de lo que debía ser el Banco Agrario como un banco de desarrollo, la necesidad de rescatarlo de unos intereses que lo estaban aquejando, intereses que lo habían permeado, intereses ajenos a su misión, pues también me planteó que era importante darle pues, esa estabilidad en el liderazgo del Banco Agrario y bueno, allá llevamos, como dice usted, casi 4 años y esa es la única manera que uno puede
pues hacer unos cambios de fondo, porque una entidad de estas tan grande, hay que empezar muy rápido a hacer los cambios para poder ver los frutos en un solo gobierno, Quizás, como lo exacto, logramos en este gobierno. claro, claro, quizás Francisco, una de esas primeras directrices que le da el presidente Duque es volver este banco un poco más gerencial, o sea, unas buenas prácticas gerenciales que quizás no eran como el común denominador de la gestión del banco. Así es, así es. Este banco debe ser manejado con los más altos estándares de la gerencia privada, pero con un gran sentido social. Esa es la manera de que este banco dé los resultados que debe dar para las personas, para la gente, sobre todo para el sector agropecuario, pero no exclusivamente. Si quiere ahí, le puedo elaborar un poco de, eh, eh, conceptualmente qué es el Banco Agrario. El Claro, Banco claro. Agrario es un banco comercial, un banco de desarrollo a la vez. Por supuesto, el hecho de ser banco de desarrollo es lo que justifica que sea un banco público. Aquí quiero hacer alusión a la definición del profesor Ricardo Hausman de Harvard de lo que es un banco de desarrollo. El profesor Hausman dice que un banco de desarrollo es un banco de carácter público que propende por el desarrollo económico y social, apuntándole a la corrección de fallas de mercado bien identificadas. Eso es muy importante cuando habla de fallas de mercado bien identificadas, porque quiere decir que se justifica que sea público y es de desarrollo cuando entra a corregir una falla de mercado, que por supuesto, por definición, no puede la banca privada corregirla, porque precisamente es una falla de mercado. ¿Qué fallas de mercado corrige el Banco Agrario? Las tres más importantes son, primero, la irrigación de crédito en el pequeño productor agropecuario, en el campesino. ¿Por qué hay una falla de mercado allí? Porque estas son personas que están diseminadas en toda la geografía nacional. Es muy costoso originar crédito allí. Además, son personas que tienen en sus cultivos, en sus pequeñas parcelas, bajas rentabilidades y altas volatilidades de sus flujos de caja. Es decir, ellos técnicamente no pueden pagar la tasa de interés que refleje el riesgo de su Claro. operación. Yo le pongo un ejemplo. Una persona en la ciudad, un microempresario en la ciudad, una persona que vende en una plaza de mercado, tiene un puesto de frutas, por ejemplo, puede pagar una tasa de microcrédito del 30% anual. Es más o menos la tasa a la que colocan los bancos de microcrédito. Nosotros mismos colocamos a esa tasa un poco menos en las ciudades. ¿Por qué? Porque esas personas tienen altas rentabilidades, tienen una alta rotación de su inventario y por eso además es que lamentablemente a veces caen en las garras del gota a gota. Gota a gota, pues si es un crédito criminal, les cobra a veces hasta 5% diario y les alcanza aún para pagarles al gota a gota, pero por supuesto no pueden progresar porque todas las utilidades se las lleva el gota a gota. En el campo, si uno le cobra a un campesino por un crédito 30% anual, el campesino, No, la pues no, mayoría claro. de ellos no le pueden pagar. Y si hablamos de un cultivo de tardío rendimiento, donde la maduración del capital es de muchos años, como por ejemplo un cultivo de cacao que empieza a dar sus frutos al año 3, al año 4, pues imagínese uno cobrándole desde el año 0 30% de intereses. Entonces, es necesario, y Colombia no es el único país que tiene un banco de desarrollo, tampoco es que sean muchos los países, pero es una buena práctica y algunos países lo tienen. Es necesario un banco de desarrollo que coloque crédito en condiciones de fomento en esa población. En condiciones de fomento en Colombia significa colocar con recursos de redescuento de Finagro y con la garantía del Fondo Agropecuario de Garantías, que tiene un 80% de cobertura. Entonces, unos recursos subsidiados, porque Finagro le traslada al Banco Agrario unos recursos casi que a costo cero, o muy baratos para prestarle al pequeño productor, más una cobertura de 80% del Fondo Agropecuario de Garantías, pues pone en más o menos equilibrio económico al banco para que sea sostenible, estándole a los pequeños productores agropecuarios a una tasa cuyo tope es del IBR más 6.5. Eso quiere decir más o menos que el crédito a pequeño productor, la tasa tope es del 9% anual. O sea, mientras los microempresarios del campo, que son ellos, reciben créditos
al 9% anual y a veces más subsidiados, los de las ciudades lo reciben al 30%. Entonces, los del campo tienen una ayuda por su condición, digamos, de situación en desventaja económica, digámoslo así, y para eso está el Banco Agrario, para llevar esos recursos allá al pequeño productor agropecuario. ¿Cuál es? Perdón, le explico las otras dos fallas de mercado. La otra falla de mercado es llevar crédito para hacer grandes proyectos agroindustriales en zonas de orden público, en zonas muy marginales en Colombia, donde la banca privada por esa misma situación no llega, no tiene apetito de Claro, riesgo. o sea, hay una aversión al riesgo en ese sentido. Exacto. Claro, Ahí le claro. pongo el ejemplo del Catatumbo. El Banco Agrario ha financiado todo el ecosistema de palma del Catatumbo. Hemos desembolsado más de 108 mil millones de pesos en los últimos 11 años. El 60% de esos desembolsos los hemos hecho en este gobierno del presidente Duque. Y esos desembolsos incluyen la financiación de 2 plantas extractoras de aceite de palma. El ecosistema de palma del Catatumbo existe porque el Banco Agrario lo ha financiado. Entonces, imagínese usted ese impacto, esa externalidad tan positiva para Colombia, de que haya en esa región tan convulsionada un núcleo de legalidad que le está ganando terreno a la ilegalidad. Eso tiene un impacto en seguridad nacional, en soberanía y por supuesto en bienestar de esa población. Y la tercera falla de mercado, ya rápidamente, es llevar servicios financieros a más de 450 municipios donde el Banco Agrario es la única entidad, lugares muy alejados de Colombia, donde si no estuviera el Banco Agrario, no habría cómo abrir una cuenta de ahorros, nadie llevaría el efectivo, que es un servicio financiero, a veces nos toca llevarlo en helicóptero, los Exacto. costos muy elevados. De esa logística quiero que hablemos enseguida, justamente ustedes cómo llegan a esos lugares tan remotos donde nadie más llega. Así es. Entonces, ahí le cuento 3 fallas, hay otras fallas de mercado, pero eso es lo que hace necesario que exista el Banco Agrario. La semana pasada usted y los demás banqueros estuvieron en la convención bancaria allí en Cartagena y precisamente allí el alto consejero presidencial Carlos Enrique Moreno, él decía palabras textuales, en Colombia el tema de garantías está muy atrasado, está enfocado en las garantías mobiliarias y él se preguntaba, por ejemplo, si los árboles pueden ser bienes muebles por anticipación. ¿Ustedes qué otro tipo de garantías exploran para hacerle la vida mucho más fácil o sea, esa posibilidad de acceder al crédito a los campesinos? ¿Cuál es la visión de las garantías que ustedes tienen? Mire, en cuanto al campesino, el pequeño productor, el Fondo de Garantías Agropecuario funciona muy bien. Funciona muy bien porque nosotros, pues, digamos que podría ser un poco más ágil, etcétera, pero eso ya es un tema operativo que de pronto con el Banco Agrario no tanto porque nosotros tenemos toda una infraestructura para entendernos con Finagro, pero de pronto la banca privada sí puede dar un espacio de mejora para que sea más ágil el desembolso de las garantías, etcétera. Pero mire, para prestarle a un pequeño productor agropecuario, nosotros no le exigimos que nos hipoteque la finca, ni siquiera le exigimos que tenga título de la propiedad. Nosotros aceptamos sanas posesiones, que haya una certificación del presidente de la Junta de Acción Comunal. Y con eso ya le prestamos, obviamente, respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías. Yo creo que sí se puede mejorar el tema de las garantías ya para medianos y grandes productores con el tema que usted hablaba de vuelo forestal, por ejemplo, con otra cosa que planteó el doctor Carlos Enrique Moreno que vale la pena que se estudie y se ha planteado ya por otras personas, y es que Finagro o Fidoagraria, alguna entidad del Estado, maneje en una fiducia las hipotecas de las fincas de los productores agropecuarios de Colombia, para que un productor no quede casado con un solo banco, porque ocurre muchas veces que un dueño de finca le hipoteca su finca a un banco, una finca que por decir algo por valorización vale 800 o 1.000 millones de pesos y tiene un crédito de 100 o 150 millones de pesos. Y pues no se justifica tener hipotecada toda la finca para eso. Si eso estuviera en una fiducia, esa fiducia puede expedirle garantías a varios bancos con el mismo predio. Entonces, pues es una iniciativa interesante que obviamente hay que volverla operacional y costo eficiente, pero que vale la pena estudiar.
Presidente, sin duda un momento bien interesante en el país es el que estamos viviendo por cuenta después de firmado este acuerdo y sin entrar en susceptibilidades políticas ni mucho menos, sí es claro que hay un muy buen momento donde, o sea, de cara a apoyar la reactivación y la reinserción de estas víctimas. Nada menos, Emilio Archila decía que en este momento hay cerca de 9, o sea, tienen el presupuesto más alto para la reparación de las víctimas de cerca de 9 millones de colombianos. ¿Ahí qué papel está cumpliendo el banco, presidente? Nosotros hemos incrementado significativamente, arriba de 25%, los desembolsos en municipios PEDET. Nos hemos concentrado en colocar crédito en esas zonas que fueron más afectadas por la violencia. Entonces yo creo que ahí este gobierno lo que está demostrando es que le está cumpliendo a las víctimas, le está cumpliendo a esas regiones del país que fueron tan laceradas por la violencia, con recursos para hacer proyectos productivos, para, en el caso del doctor Archila, es un presupuesto que nunca se había destinado para ellos, y en el caso del Banco Agrario, una destinación de recursos histórica. Y aquí vale la pena mencionar que el gobierno anterior, que tanto despliegue hizo con La Paz, tuvo 2 años para implementar el acuerdo y no hizo ni siquiera una fracción de lo que este gobierno está haciendo en materia de financiación de proyectos productivos para excombatientes, colocación de crédito en municipios PEDET. O sea, este gobierno está hablando con hechos. Los hechos indican que nunca había habido en la historia tanta inversión y tanta atención para esas zonas que han sido afectadas por la violencia y por supuesto para aquellos guerrilleros que le cumplieron a Colombia y se desmovilizaron verdaderamente. Ustedes, ahorita usted nos contaba cómo hay incluso a lugares donde tienen que llegar en helicóptero, ¿cierto? Tienen que llegar incluso con el efectivo en helicóptero. Hablemos de eso, hablemos de esa parte logística que acompaña todo ese accionar del Banco Agrario en los municipios a donde llega. ¿Ustedes cómo llegan hasta esas fincas, hasta esa pequeña unidad de negocio del campesino? Bueno, hay varias cosas. Para nosotros nosotros tenemos 791 oficinas en todo el país y 103 BAC más cerca, que son un esquema liviano de oficinas. Entonces tenemos oficina, por decirle algo, en Cumaribo y Chada. Tenemos oficinas en lugares muy, muy alejados de la geografía nacional. La única manera de llegar a ellos es por vía aérea, para transportar el efectivo. Eso le cuesta mucho al Banco Agrario. Pero si no, el Banco Agrario no llevar el efectivo a esos municipios, así de esa manera, por vía aérea, pues no habría un circulante en la economía y no habría actividad económica. Entonces, es eso por un lado. Segundo, usted habla de cómo le llegamos a los campesinos. Aquí quiero remontarme a los cambios que hemos hecho en el Banco Agrario. Nosotros cuando llegamos en el 2018, inmediatamente yo le planteé a la Junta Directiva, y más o menos con la visión que me había planteado el presidente Duque, una estrategia. La estrategia consistió en estabilización, reparación y crecimiento. Estabilización, ¿por qué? Porque el banco traía unas tendencias muy preocupantes. La cartera venía cayendo a unos niveles preocupantes, los desembolsos cayendo, el índice de cartera vencida disparado, los gastos por las nubes, un derroche era lo que había en el Banco Agrario y una situación muy preocupante de presunta corrupción, con fábricas paralelas de crédito. Nosotros llevamos 22 denuncias a la Fiscalía General de la Nación, hechos poco transparentes en diferentes frentes, y eso había que pararlo inmediatamente. Eso fue lo que hicimos, parar eso inmediatamente. En la fase de reparación, hacer los cambios de fondo que necesitaba el banco para tener una mejor operación. Y ahí voy a contestarle a su pregunta. Uno de esos cambios fue la reestructuración del Banco Agrario, que consistió fundamentalmente, pero tuvo otras aristas que el tiempo no lo permite para contarle todo lo que hicimos. Fundamentalmente, eliminamos 213 posiciones de altos salarios que se habían venido acumulando en los últimos años en la Dirección General en Bogotá y en oficinas regionales. Es decir, eliminar burocracia. Eliminar burocracia, pero de altos salarios, personas que no le agregaban ningún valor al banco. Ahí es donde se nota
cuán cierta fue la permeación del clientelismo en el Banco Agrario, que tanto daño le hizo. Y con lo que nos ahorramos, esas posiciones que eliminamos, contratamos 415 asesores comerciales, casi el doble de las personas, 415 asesores comerciales, que los unimos con una fuerza de ventas móvil porque sacamos a la gente de las oficinas. Los dotamos de tecnología. Hoy en día el Banco Agrario tiene a toda su fuerza comercial una tableta desde la cual originan los créditos desde las fincas. Nosotros, todos nuestros asesores comerciales tienen rutas en sus municipios para visitar las diferentes veredas, para hacer brigadas de crédito. Y desde esas tabletas se origina el crédito, se consultan centrales de riesgo, se le ahorra una ida a la oficina. Eso le iba a preguntar, campesino. Si eran de todas maneras necesario el paso del campesino al casco urbano o al parque donde esté ubicada la oficina, o si ellos, o sea, es el banco quien va a explorar la necesidad real que él tiene allá, en su finca, en su parcela, en su pedacito de tierra. El banco es quien va a explorar la necesidad real. Y solo cuando tiene el crédito aprobado es cuando el campesino va a la oficina a firmar el pagaré, porque todavía no tenemos pagaré desmaterializado, es algo que es una segunda fase. Pero antes, ¿qué pasaba? Hacían ir al campesino a la oficina y después le decían que por alguna razón no podía ser aprobado el crédito, por ejemplo. Pero mire, otra cosa muy importante que no se le ha dado suficiente divulgación. Antes de esa tecnología Moviagro que implantamos nosotros, ahí en Moviagro, bueno, antes de esa tecnología Moviagro, los campesinos tenían que contratar a un planificador externo para que le hicieran los flujos de caja y le sacaran unos indicadores financieros para presentarle al Banco Agrario. Por supuesto, ningún campesino lo podía hacer por sí mismo. Obviamente. Y tenían que contratar un externo. Y esos externos generalmente les cobraban tarifas abusivas. Pero además, eso también se va a convertir en una fuente de corrupción en el Banco Agrario, porque desafortunadamente algunos directores de oficina de mala fe tenían su planificador de bolsillo y tenían, pues, digamos, sus negocios con los planificadores. ¿Qué hicimos nosotros? Ahí en Moviagro incluimos una aplicación que tiene todos los flujos de caja de las actividades agropecuarias de todo el país. Eso fue un trabajo maravilloso que logramos hacer en el área de riesgos. Y hoy en día, el asesor comercial del Banco Agrario desde la tableta le genera automáticamente los flujos de caja y una prefactibilidad al campesino sin cobrarle un centavo. Todo eso lo estamos haciendo porque nos metimos a invertir y con toda la voluntad de sacar adelante ese proyecto tecnológico y organizacional, dijéramos, para que los campesinos estuvieran mejor atendidos. O sea, hay una apuesta clara hacia lo tecnológico, ¿cierto? Esa es una de las apuestas claras. Yo quisiera saber en qué más están creciendo, cuál es su foco, presidente, desde el 2018. No sé si es más, por supuesto está lo tecnológico, han crecido en personal, han crecido en oficinas, han cerrado oficinas. Cuéntenos un poco cómo está el tamaño hoy en día del banco. Bueno, no, nosotros no hemos crecido en personal. Perdón, sí hemos crecido en personal, pero no en costo de nómina, no en costo de nómina. Porque lo que hicimos fue aumentar el personal, pero al mismo costo, porque eliminamos unas posiciones que no le agregaban ningún valor al banco. Y un problema que tenía el banco es que era muy débil de cara al cliente y ahora tenemos una fuerza comercial más robusta, lo que necesitamos para poder irrigar más crédito. Pero además en esa reestructuración quiero contarle que incluimos dentro de la nómina del banco 750 temporales que ya venían desempeñando funciones misionales. Es decir, era un engaño y estaba el banco incurriendo en una cosa que no debía hacer porque estaba a través de temporales haciendo cosas misionales y ya eran permanentes. Entonces, les dimos estabilidad laboral, los incluimos dentro de la nómina del banco. ¿En qué hemos crecido? En oficinas no hemos crecido mucho porque la verdad el banco ya tenía una muy buena cobertura, aunque sí hemos abierto algunas, pero más que todo hemos crecido en canales virtuales, en canales digitales. Tenemos ya una app transaccional que no teníamos antes. Tenemos una aplicación que fue disruptiva en el mercado financiero colombiano, ya otro banco lo está haciendo, nosotros fuimos el primero en hacerlo, fue
tramitar créditos a través de nuestros corresponsales bancarios. Usted hoy en día va a un corresponsal bancario propio, llamamos propio porque no es con aliados, sino, es decir, una tienda que sea corresponsal del Banco Agrario, y ahí se pueden tramitar créditos a través de una aplicación. Hemos crecido significativamente a través de corresponsales, porque es la manera más barata de crecer y de tener más alcance, y con esa tecnología del crédito, pues le aumentamos las capacidades al banco. Duplicamos los corresponsales propios. Nosotros empezamos alrededor de 350 corresponsales, teníamos 680 corresponsales propios. Y en corresponsales en aliados ya llegamos a cerca de 2.000 y hemos crecido alrededor de un 65%. Francisco, con una apuesta tan directa, tan contundente desde lo tecnológico, con las apps transaccionales y todo esto, los portales transaccionales, ¿cómo concilian ustedes esa apuesta con la realidad también que se encuentra en las partes más alejadas del país, en la Colombia profunda, donde todavía la conexión a Internet es muy complicada, donde hay un analfabetismo digital? ¿Cómo concilian ustedes eso? Bueno, la herramienta que le cuento, la tableta, esa herramienta funciona offline. El asesor comercial hace todo el diligenciamiento de la solicitud de crédito, hace todo el análisis de flujo de caja, etcétera. Y la tableta, cuando llegue al pueblo y tiene señal, se sincroniza con los sistemas del banco. Sí, definitivamente es digamos, la conectividad que ha mejorado significativamente en este gobierno, pero por supuesto todavía falta, pues es una limitante, sobre todo una limitante para nuestro producto, el monedero electrónico que se llama Movicuenta. Nosotros también hicimos esa actualización tecnológica y fue tener una especie de billetera electrónica desde la cual se puede abrir cuentas de bajo monto desde un teléfono celular. Obviamente, pues, tiene que ser un teléfono inteligente conectado a Internet, y para eso se necesita tener destrezas digitales, pues las mínimas de un teléfono inteligente, y tener señal. Eso pues sí requiere esa señal de Internet. Nosotros llamamos esta conversación, les recuerdo, estamos conversando con Francisco Mejía, el presidente del Banco Agrario en nuestro país. Francisco está desde agosto del 2018 allí a la cabeza de esta entidad, además de que es mixta. Y llamamos esta charla Nuevas Oportunidades para precisamente tratar de eliminar las barreras que existen y llevarle más oportunidades al campo. Hay una parte bien interesante y en la que quiero que hagamos como zoom y doble clic, presidente, y es en esas oportunidades de crédito para mujeres y para jóvenes rurales, y por ejemplo para jóvenes recién egresados de carreras afines al agro. Creo que ahí se está abriendo un portal muy interesante de oportunidades y yo quisiera que usted nos contara qué es lo que ha pasado en ese sentido. Bueno, en el Banco Agrario hemos aumentado nuestro apetito de riesgo para hacer verdadera banca de desarrollo y poder hacer inclusión financiera de jóvenes y de mujeres, por ejemplo. ¿Qué pasaba antes en el Banco Agrario? Un joven llegaba con una solicitud de crédito y obligatoriamente le pedían un codeudor, y si traía un codeudor le decían que no tenía experiencia crediticia en otras entidades financieras. Cuando nosotros como Banco de Desarrollo estamos llamados a asumir ese riesgo adicional Claro, y darle claro, la primera experiencia crediticia al joven. claro. Pero me remonto porque esto tiene un origen. Me remonto a cuando empezamos en el Banco Agrario. ¿Por qué teníamos que empezar por estabilizar el banco y parar esas tendencias tan negativas? Porque realmente el banco venía muy deteriorado. Yo lo expliqué en la convención bancaria, por allá a finales de los 80s, la banca pública tuvo muchos cuestionamientos, y en ese entonces, en lo que se llamó el consenso de Washington, los economistas empezaron a acuñar un término que se llamó fallas de gobierno. ¿Qué decían los economistas? Decían, hombre, si bien es cierto, los bancos públicos, los bancos de desarrollo están diseñados para corregir fallas de De mercado, mercado, claro. esos bancos, por ser públicos, también tienen lo que se llaman fallas de gobierno. ¿Cuáles son las fallas de gobierno de un banco público? Sobrecostos, injerencia de la politiquería y del clientelismo, malos procedimientos de análisis de riesgo y monitoreo de los clientes,
otorgamiento de créditos por razones ajenas a la misión del Banco de Desarrollo. Es Nóminas decir, excesivas como la que nos acaba de decir usted. nóminas sobre Claro. costos, no, costos inflados, nóminas Ujú. excesivas, corrupción en la contratación. ¿Qué se dijo en ese entonces en el consenso de Washington? Las fallas de gobierno excedían las fallas de mercado que lograran corregir los bancos de desarrollo. Y con esa hipótesis se acabaron muchos bancos de desarrollo en el mundo. Eso vino cambiando porque realmente, es decir, es una herramienta muy valiosa tener un banco de desarrollo. Pero aquí el mensaje es que los bancos de desarrollo hay que cuidarlos de las fallas de gobierno. Porque aquí en Colombia ya tuvimos la experiencia. La Caja Agraria le prestó un enorme servicio a Colombia. Ayudó a forjar la economía colombiana en el siglo XX, pero en la década de los 90 se Se fue desdibujando. politizó, la Claro. clientelizaron, un sindicato voraz también empezó a pedir una cantidad de privilegios y la Caja Agraria colapsó. Y la Las utilizaron fallas de para créditos distintos a lo que realmente se necesitaba, el apoyo al campesino. créditos Claro, por criterios políticos, claro. condonaban deudas aquí y allí, etc. Eso, eso le podía haber pasado al Banco Agrario si no hubiéramos tenido esas tendencias. El banco realmente venía en una situación de deterioro por esa razón. Siendo este banco un banco de unas fortalezas y de una solidez formidable, pero todo tiene sus límites. Entonces, nosotros cuando llegamos al Banco Agrario nos dedicamos fue al principio a corregir esas fallas de gobierno rápidamente. Mire, le cuento un resultado. En el año 2019, nosotros le removimos a la base de gastos del Banco Agrario 63.000 millones de pesos. Eso está en los estados financieros que transmitimos a la Super. Yo quiero ver cómo una entidad pública logra hacer eso, ¿verdad? Ujú. O sea, eso se requirió una voluntad muy férrea desde el presidente del banco, obviamente todo esto orientado por el presidente Iván Duque con su política de austeridad. Te cuento una cosa, nos ahorramos 63.000 millones de pesos y nadie en el banco dejó de hacer ninguna actividad por falta de esa plata. Yo me Nadie se imagino, quejó. Nadie se quejó porque el banco dejara de hacer algo que tuviera que ver con su misión. Entonces, me imagino, Francisco, los callos que usted debió de haber tocado y la incomodidad que debió de haber generado. muchísimos, muchísimos. Por eso yo todos los días a quien le doy los créditos por la transformación del Banco Agrario fue al presidente Iván Duque. Porque sin el respaldo presidencial uno no puede hacer los cambios que hemos hecho en este banco. Ok, ¿Por qué? entonces usted me dijo que nos iba a contextualizar con el consenso de Claro, Washington para caer en lo de estas mejores oportunidades para las exacto, mujeres y los jóvenes. claro. Entonces, ¿qué hicimos? Pero permítame, le doy otro ejemplo de los problemas que tenía el Banco Agrario. Era tanto los fraudes que se presentaban en la regional de la costa, por ejemplo, que cuando yo llegué había 55 oficinas en la costa donde les habían bloqueado el crédito desde la oficina en Bogotá, porque prácticamente un porcentaje muy alto de lo que salía de créditos se perdía por corrupción, por Claro. fraudes. Entonces, ni hablemos de apetito de riesgo, es que ya había 55 oficinas en la costa que no le prestaban a nadie. Entonces, lo primero fue poner la casa en orden, depurar como teníamos que depurar el banco de esas pésimas prácticas. Había gente en el banco maravillosa y ahora le puedo dar unos ejemplos de personas que promovimos que venían de atrás, gente comprometida, gente honesta, gente íntegra, pero también había otras personas que estaban en otra cosa diferente. Entonces, pues, hubo que hacer cambios en la organización y una vez tuvimos una organización en la cual ya había toda la confiabilidad de que estaban haciendo el trabajo que le correspondía hacer al Banco Agrario, que tenían los estándares de monitoreo del crédito, de riesgo, de originación, la integridad, también los estándares gerenciales desde Bogotá, empezando por el presidente del banco hacia abajo, para hacer el debido monitoreo de la fuerza comercial. Pues ya dijimos, este banco ya puede otra vez volver a ser un banco de desarrollo y asumir apetito de riesgo de banco de desarrollo. Entonces, empezamos a remover esas barreras que había para el acceso a crédito a jóvenes. Y le cuento un dato. Nosotros este año hemos desembolsado 240.000 millones de pesos en jóvenes rurales. Eso es un crecimiento del 89%.
supuesto usted entenderá que uno crece 89% es porque está haciendo cosas con una voluntad muy dirigida que eso ocurra. No, eso no es inercial. Mujeres, hemos crecido 34% este año en el crédito a mujeres. Hicimos una línea de crédito que es, digamos, novedosa y de banca de desarrollo porque ningún banco financia emprendimientos en esas fases tan tempranas. Estamos financiando a jóvenes recién salidos de universidades con proyectos productivos viables. Esos muchachos que presentaron un proyecto de tesis ya tienen algo de su proyecto, tienen una cosa muy bien montada, muy bien formulada, así sea muy incipiente. Pongo un ejemplo, un joven afrodescendiente de Timbiquí, Cauca, su familia con mucho esfuerzo lo mandó a estudiar a la Universidad de Caldas. Él, recién graduado de Ingeniería de Alimentos, ya tenía en la cocina de su casa como una pequeña fábrica de snacks de coco. Le compraba los snacks de coco a los campesinos de su pueblo Timbiquí. Le vendía a los vecinos, una cosa con un empaque pues muy rudimentario, etc. ¿Qué hicimos nosotros? Le dimos un crédito de profesional universitario para que pudiera comprar la maquinaria, para que tuviera su negocio a otra escala, pudiera tener registro en Vima, se pudiera codificar en supermercados y ya empezara con un negocio mucho más próspero. Francisco, ¿qué tipo? Háblele a los jóvenes que, por ejemplo, nos estén escuchando, no sé, en La Uribia, allá en La Guajira, que nos estén escuchando en el mismo Catatumbo, en Yopal, en Casanare, en Tarazá. ¿Qué tipo de jóvenes, de carreras, ustedes pueden decir, sí, el crédito está abierto para ustedes, podemos ayudarte con una línea X para X negocio que tenga que ver con lo rural? ¿Cómo acceden? ¿Quiénes pueden? Bueno, Configuremos como un perfil para estos jóvenes. Miren, en la línea de joven carrera universitaria o técnica pueden acceder todos los recién egresados hasta los 28 años de carreras que tengan que ver con el sector agropecuario, agronomía, veterinaria, etcétera, o ingenieros que tengan que ver con la agroindustria, con servicios para el sector agropecuario. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas que quiera hacer un software para manejo de fincas o un marketplace, o un ingeniero que quiera fumigar con drones. Es decir, el campo es infinito. Cualquier cosa que esté relacionada con la producción primaria del sector agropecuario, con la agroindustria, con los servicios de apoyo. Lo que hacemos es que le valemos los conocimientos técnicos al joven por experiencia. Pero eso no quiere decir que los jóvenes que no sean egresados de carreras técnicas universitarias no pueden acceder, exacto. No. Al contrario, son los que más acceden. Es lo que llamamos joven rural. Son los campesinos, los hijos de nuestros clientes, de los campesinos, los pequeños productores. El muchacho, toda la vida en el campo, los niños aprenden las labores agropecuarias con su padre en la finca. Cuando tienen 18, 20, 22 años, ya están listos para hacer su propio emprendimiento. El Banco Agrario, obviamente, ahí los financia porque sabe que son muchachos que conocen la actividad. ¿Y dónde hacen esa actividad? Hemos encontrado, Carlos Ignacio, y esto es un mensaje muy importante para los jóvenes, lo hemos encontrado tanto en jóvenes rurales como en carreras universitarias. Un porcentaje muy alto, y es que no diría yo al menos la mitad, son jóvenes que no son dueños de tierra. ¿Qué nos traen esos jóvenes? Nos traen un contrato de arrendamiento o una sociedad con un dueño de finca. O, por ejemplo, o en algunos casos su papá les deja un pedacito de la finca. Pero la mayoría de las veces ellos arriendan la finca. Eso es para desvirtuar ese paradigma que utilizan para propósitos políticos y electorales, que el gran problema del campo es que el campesino no tiene tierra. Claro, la tenencia de la tierra. No, es que la tierra es un factor de la producción más como cualquier otro. Se consigue. Usted no tiene que ser dueño de ella. Más importante me parece a mí es el acceso al capital, el acceso al crédito. Y ese es el que está. ¿Cómo garantizarles definitivamente flujo? O sea, lo que finalmente necesita un campesino es flujo de caja, ¿cierto? Lo que finalmente necesita un campesino es lo que necesita cualquier emprendedor en el mundo, porque uno no puede
decir que en la ciudad hay emprendedores y en el campo hay campesinos. No, los Capital, campesinos también son emprendedores. claro. El espíritu emprendedor no tiene que ver con la educación de la persona. Una No, persona puede no saber leer ni escribir, como conozco yo muchos campesinos, y ser emprendedores. por supuesto. Obviamente, cuando no saben leer y escribir, pues tienen una limitante muy grande, pero pues digamos, estoy exagerando un poco. Pero aquí lo más importante es tener una mentalidad emprendedora y eso lo ve uno en el campo. Esos campesinos que tienen mentalidad emprendedora salen adelante y la mayoría de las veces no tienen tierra. Termina pasando y eso uno le hace el seguimiento a las personas a través de los años. Terminan comprando su tierra. Te pongo un ejemplo, un joven que financiamos en el norte del Tolima, le empezamos a financiar 1 hectárea de un banano que es de exportación, un banano bocadillo le llamamos, eso tiene varios nombres dependiendo de la zona. Él empezó con 1 hectárea, aprendió esa labor, aprendió a cultivar eso, a sacarlo de calidad de exportación. Es un joven campesino del pueblo. Ese muchacho le llegamos a financiar 12 hectáreas de arrendamiento y ya compró una finca de 5 hectáreas. Entonces, digamos, aquí ese cuento de que el problema es el acceso a la tierra es totalmente falso. Eso es O sea, para una, usted eso es un mito. eso es un mito, como es un mito que Colombia está lleno de latifundios improductivos. Ese es otro mito que algunos quieren lanzar para convencer a incautos en las ciudades, porque ese mito en el campo no lo cree nadie. Usted vaya a cualquier zona del país, a cualquier región del país, a ver dónde es que ve los latifundios improductivos. Hay tierras en Colombia que no tienen riego, por ejemplo, y que por esa razón y están en unos sitios, por ejemplo, con unas condiciones muy severas de clima, y por eso usted puede ver ahí, digamos, que no hay demasiada actividad, lo único de pronto que puede haber ahí es ganadería, pero no porque sea un latifundio improductivo, sino porque esa tierra necesita es inversión en infraestructura, a ver cómo se le puede poner riego. Obviamente no a todas las tierras del país se les puede poner riego, pero le pongo un ejemplo. ¿Cuál es el producto más exitoso de la agricultura colombiana? El café es el producto bandera, desde hace 100 años lo viene siendo. ¿Cuál es el tamaño promedio de la finca cafetera? 3 hectáreas. Vaya usted a las zonas cafeteras de Colombia a ver dónde encuentra los latifundios improductivos. Vaya usted a los valles interandinos de Colombia a ver dónde encuentra un latifundio improductivo. Entonces, esas son narrativas. Lo que sí encuentra tristemente son enormes extensiones de tierra dedicadas a cultivos que, pues, ilícitos, que de pronto también, pues por muchos factores, se llega allá, pero también por falta en algunos momentos de verdaderas opciones de crédito formal y sano, ¿cierto? Que Bueno, hace que no. la gente le apueste a otras cosas. Ese es el fenómeno del narcotráfico que es una calamidad para este país. Por eso es un gran error no poder utilizar una herramienta tan efectiva como la fumigación con glifosato para poder combatir ese flagelo. Yo soy de la convicción de que hay que hacer sustitución de cultivos en las zonas donde haya vocación para eso. Pero buena parte de los cultivos ilícitos están en zonas protegidas, en parques naturales, y allí lo único que puede haber es selva. Allí Selva. lo único que puede haber es servicios ambientales. Y allí lo que toca hacer es lo que este gobierno ya está haciendo y lo que hizo el gobierno del presidente Uribe, que fue pagarle a los campesinos para cuidar las fincas y ser muy, muy estrictos y ser muy firmes con el combate al narcotráfico, fumigando esos cultivos y ojalá se pudiera en Colombia. Francisco, te pregunta Mateo Silva Mazo, abramos esta conversación para las preguntas que nos están llegando. Mateo te pregunta, ¿el Banco Agrario ha considerado ampliar sus líneas de negocio como la hipotecaria? Muy buena pregunta. Esa fue una instrucción que nos dio el presidente Duque hace unos meses. En este momento estamos montando todo nuestra operación de banca hipotecaria. Esperamos en marzo del año entrante empezar a originar esos créditos, sobre todo en la ruralidad colombiana. Muy bien, ¿cómo los afectó el paro, los diferentes paros? ¿Cómo afectaron la gestión del Banco Agrario en estos meses tan complicados que tuvimos a comienzos de año?
Hombre, al banco lo afectó, pues obviamente hubo siniestralidad de cartera, pero financieramente, pues digamos que no es algo significativo, algo material para el Banco Agrario. Pero yo sufrí mucho, a mí me afectó mucho, y a mis compañeros del Banco Agrario, porque vimos campesinos, pequeños productores, perdiendo su cosecha por unos apátridas que le apostaron a frenar el crecimiento de Colombia, unos apátridas que, aduciendo un falso celo y unas falsas, digo yo, pretensiones y reclamo de derechos, lo que hicieron fue cercenarle los sueños a miles o millones de colombianos, microempresarios, entre esos los campesinos. ¿Qué hicimos nosotros? Darle la mano a esos productores, prorrogarles los créditos, prorrogarles las cuotas. Por ley no les podemos condonar las deudas, pero los vimos mucho sufrir a ellos. Así que eso nos dolió bastante. ¿Qué les dolió más? ¿Qué resultó más? ¿Qué los golpeó más? ¿La pandemia o los cierres por los paros? Los cierres por los paros. Definitivamente. Definitivamente. Obviamente, los cierres por los paros fue un fenómeno mal localizado, pero ustedes no se imaginan lo que sufrieron los campesinos del Cauca, del Valle, del Huila, algunos del Tolima, por esos bloqueos sin misericordias. Esos bloqueos de unas personas que salieron agitados por políticos, por jefes políticos, llenos de odio, a hacerle la vida difícil a tantos colombianos de bien, trabajadores, que solo querían producir para poder llevarle un sustento a sus familias. Esos muchachos, engañados por unos políticos, salieron llenos de odio a cercenarle los sueños a millones de colombianos. Francisco, de cara a esos focos que usted ha tenido de primero de sanear el banco, lo que había, las malas prácticas que había y luego las estrategias que ha desplegado, hablamos de cómo un banco de desarrollo está llamado por su misma naturaleza a tomar unos riesgos mayores a los que toman los demás actores financieros. ¿Hasta dónde, o sea, de cara a mantener sanas las finanzas de un banco de desarrollo, hasta dónde es sano arriesgar más cuando ustedes están llamados a arriesgar más? No sé si me entiende la pregunta. Sí, le entiendo la pregunta. Mire, cualquier crédito tiene que tener como sustento un flujo de caja que sustente el repago del crédito. O sea, no hacemos ningún bien, ni hacemos ninguna actividad de banca de desarrollo si nosotros otorgamos un crédito cuando sabemos que ese crédito no nos lo van O a sea, poder tampoco se pagar. trata de filantropía, ni de, exacto, claro, No, claro que por no. supuesto, porque aquí entramos es en el terreno de despilfarrar recursos. Claro, claro. Y una economía funciona es cuando los recursos están bien asignados. Le pongo un ejemplo. Una de las fallas de mercado que no son normales, pero que ocurrieron durante el COVID-19, la financiación a empresas afectadas por el COVID. Con el presidente Duque nos comprometimos a desembolsar 365 mil millones de pesos a esas empresas que tenían ese problema tan severo de liquidez. ¿Sabe cuánto terminamos desembolsando? 780 mil millones de pesos. Hasta hace como 3 meses le estoy hablando. Y estos créditos, ¿para quién se fueron? Para microempresas, pequeñas empresas, trabajadores independientes, el 75%. Digamos, la parte más vulnerable de la cadena productiva. ¿Qué hicimos nosotros? Discernir entre un problema de liquidez y un problema de solvencia. Porque obviamente todos los créditos que nos solicitaron, no todos los aprobamos. Y había créditos que uno decía, mire, esta empresa ya venía con un problema desde antes de la pandemia. Tiene un problema de modelo de negocio, un problema de estructura. Nosotros, esta empresa, ¿para qué le vamos a dar un crédito si sabemos que igual esta empresa va a colapsar y no le va a devolver la plata al banco? Salvamos miles de empresas por esos 728 mil millones de pesos. Y la prueba está en que el índice de mora de esos créditos no está superando el 4%. O sea, quiere decir que realmente salieron adelante. Si no les hubiéramos prestado, muchas de esas empresas se hubieran quedado en el camino y hubiera tocado despedir a sus trabajadores. Si hubiéramos sido irresponsables y hubiéramos prestado a esas empresas que de todas maneras no tenían cómo salir adelante, pues no hubiéramos hecho ningún bien porque pues, igualmente se le hubiera generado un detrimento al banco
y no se hubiera logrado el objetivo de preservar empleo. Francisco, ya en estos instantes finales de esta clase empresarial a la que pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación, ¿qué es lo más complejo de tu trabajo? ¿Qué ha sido lo más complejo en estos 3 años y medio largos? Complejo cambiar esa cultura que se estaba arraigando en el Banco Agrario, de silos, falta de liderazgo desde la cabeza que había generado unos silos que no se hablaban entre sí. Duro tener uno que enfrentar todos estos fenómenos, como te dije, llevar esas 20 y pico denuncias, 23 denuncias a la Fiscalía General de la Nación por presuntos fraudes en el otorgamiento de crédito. Eh, eso es duro, pero hay que hacerlo. Duro tener que terminarle el contrato a veces a colaboradores del banco, pero lo más importante es preservar la institución. Pero al final, todas esas situaciones tan difíciles, tan duras, pues tienen su compensación cuando uno ve esos cientos de miles de Claro. microempresarios, pequeños productores agropecuarios que pueden crecer, que pueden llevarle un sustento a su familia gracias a que el Banco Agrario de manera oportuna les pudo dar un crédito. Cierro con una cifra. El cierre de septiembre, porque todavía no tengo los datos de octubre. Este gobierno del presidente Duque, aún faltándole casi un año para terminarse, ya ha colocado la cifra más alta de crédito de fomento de gobierno alguno en la historia de Colombia. Colocamos solamente en la cadena agropecuaria 13 billones de pesos al cierre de septiembre del 2021. De esos 13 billones de pesos, 10 billones de pesos han sido para pequeños y medianos productores, crédito de fomento. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que me llevo yo. Y por supuesto, un banco en una ruta diferente. Y ojalá llegue un presidente que valore eso, como lo hizo el presidente Duque, y pueda continuar esta senda de mejora del Banco Agrario para que cada vez haya más penetración del crédito de fomento, no solamente en el sector agropecuario, yo creo que también en otros sectores de la economía hay mucho por hacer. Nosotros dejamos unas semillas, dejamos unos frentes que están dando muy buenos resultados, pero que deben ser profundizados en el futuro. Me cuentan algunos de sus colaboradores con los que hablaba antes de esta charla con usted, que usted es muy dado a ir a los pueblos, de relacionarse con las comunidades, de ir a las fincas. En ese sentido, seguramente va a ser algo que usted va a extrañar mucho. Usted estuvo muy involucrado con entidades financieras en Ciudad de México, en Nueva York, allí en Bogotá, pero este trabajo específico de ir a las regiones, me imagino que cala hondo también como en el alma, ¿no? No, así es, Carlos Ignacio. Es que yo vengo del campo, mi papá siempre fue finquero y yo a los campesinos los conozco desde que nací. Entonces, pues ese es un ambiente en el cual me siento muy, muy cómodo y muy a gusto. Y le cuento una cosa, esa fue la fórmula para poder hacer los cambios que necesitaba el Banco Agrario. Porque cuando yo llegué y me senté en mi escritorio en Bogotá, ya todo el mundo le dice a uno que las cosas están perfectas. Todo el mundo le dice a uno lo que uno quiere oír, pero cuando uno va a las regiones, cuando uno habla con los vendedores del banco, con los asesores comerciales, con los clientes, con los campesinos, ahí es donde se da cuenta qué le duele al cliente, qué le duele al empleado del banco, que es el que está al frente del cliente. Y entonces, desde abajo hacia arriba, es como se puede identificar, diagnosticar las cosas en las organizaciones y empezar los cambios como lo hicimos en agosto del 2018, visitando las comunidades y las regiones, como usted lo indica. Francisco, a propósito de dolores, ¿cierto? Y ya finalmente, esta sí es mi última pregunta. ¿Cómo, cómo blindar, cómo cuidar al Banco Agrario para que no se repitan prácticas del pasado? Mire, yo creo que el banco en el futuro debería considerar democratizar su capital. Eso no quiere decir privatizarlo. Eso quiere decir hacer algo parecido a lo que hizo Ecopetrol, eh, eh, emitir unas acciones para que, por ejemplo, entidades multilaterales como el BID, como el Banco Mundial, qué sé yo, de pronto se interesen en hacer parte del capital del Banco Agrario. Y eso mejoraría, inclusive, también puede ser a fondos de pensiones acá en Colombia o cooperativas, etcétera, los mismos gremios. Yo creo que esa puede ser una buena iniciativa del próximo gobierno, porque realmente el Banco Agrario
hubo estos cambios porque esto viene desde la voluntad presidencial, desde el presidente de la República. Pero la verdad es que el gobierno corporativo sigue siendo frágil en ese sentido. Y si Colombia se llega a equivocar, ojalá no pase, y vuelve la politiquería, vuelven unas prácticas que no son las adecuadas para la institucionalidad, pues puede ocurrir que se empiece a deteriorar nuevamente el Banco Agrario. Ojalá eso no ocurra. Ojalá, ojalá que no. Presidente, ha sido un gran placer tenerlo aquí en esta clase empresarial. Éxitos en lo que resta de su gestión. Muy posiblemente cuando termine el gobierno Duque, pues el próximo presidente, quien quiera que sea, llegará con otro presidente porque este es uno de esos cargos que está bajo la decisión presidencial. Pero muchísimos éxitos, que pueda seguir consolidando esa estrategia de volverle de que sean mejores y mayores las prácticas gerenciales dentro de este banco, y sobre todo que puedan estar mucho más cerca del campesino, que es realmente el que está necesitando el apoyo de una entidad como un banco de desarrollo de primer piso como el Banco de Agrario. Le agradezco muchísimo su presencia aquí en nuestra clase empresarial. Usted, Carlos Ignacio, y no puedo dejar de mandarle un saludo a la doctora Lina Vélez, felicitarla por esa gran labor que hace al frente de la Cámara de Comercio de Medellín. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, muy amable, cuídese bastante. Gracias, hasta luego. Ustedes, gracias por aceptar esta conexión en los 95.9 Cámara FM, también en nuestro canal de YouTube, Cámara Medellín, y en Spotify. Cuídense bastante, y dentro de 8 días una nueva clase empresarial con otra voz empresarial de cualquier sector. Ya les iremos contando de qué se trata. Feliz noche.